Pauta de Análisis, en la 100.5. 8:07 de la mañana y vamos al mundo a mirar lo que pasa en el planeta que no queda tan lejos, Sí. afecta a nuestro cotidiano. John Miller siempre nos los acerca, lo tenemos con nosotros. John, ¿cómo estás? Buenos días. Todos los miércoles partimos revisando la actualización de lo que está ocurriendo sobre el estrecho de Hormuz. No sé por qué podría ser distinto hoy, porque es un tema que no se ha resuelto. ¿Cómo estás, John? Muy buenos días. Hola, buenos días Gerardo, buenos días Claudia. ¿Qué tal, John? Bueno, sobre el estrecho de Hormuz, la verdad es que no hay grandes novedades porque la última oferta de Irán ha sido rechazada por Donald Trump y todavía estamos en una situación en la que el presidente norteamericano, ha aparcado la guerra y se ha dedicado a recibir a ser de anfitrión de su invitado, el rey Carlos III, que como estabais vosotros señalando, ayer hizo un discurso. Yo creo que esta es una nueva manera de tratar con Donald Trump. Ya hemos conocido la manera alfombra, llamémosle así, que es la que usó Ursula von der Leyen, que es me convierto en una alfombra y que me pisotee todo lo que quiera el presidente norteamericano. Y ahora hemos descubierto una manera muy inteligente, muy sagaz y que yo diría que está un poco en relación con el club de la comedia, y es el humor británico. Y entonces el discurso del rey Carlos, o sea, estuvo trufado de elementos humorísticos. Hay un momento en que dice, Estados Unidos y Gran Bretaña tenemos todo en común menos el idioma. Todo el mundo sabe que hablan inglés. Los dos, claro. Hay un momento en el que el rey dice, está hablando ante el Congreso. Hay un momento en el que dice, aquí lo nuestro, el divorcio, la independencia hace 250 años, fue un cuento de dos Jorges. Jorge III, que era el rey de Inglaterra, y George Washington, que era el líder de los rebeldes. Dice, llega a la Casa Blanca después del discurso ante el Capitolio, en la cena, dice, este menú de esta cena es muchísimo mejor que el motín del té en la bahía de Boston. Bueno, yo creo que los comentarios dejaron a todos... Estaba como desatado, dices tú. No fue todo. Yo lo encontré con inteligente la forma Sí. de decirle cuando usted le dice, Bueno. señor Trump, nos dijo que si no es por ustedes, nosotros estaríamos hablando alemán. Bueno, si no es por Eso es. nosotros, ustedes Usted estarían hablaría hablando francés. francés. Entonces, Podía haberle dicho o español. Obvio, o Pero español. bueno, en fin, pero hay un momento donde le dice, nosotros los ingleses también vinimos aquí a reformar la Casa Blanca, cuando le habla de su nuevo salón de baile. Y está haciendo alusión, dice, aquí vino un general inglés a reformar la Casa Blanca en 1814. Se está refiriendo al año en que los británicos invadieron Washington, Claro. y quemaron la Casa Blanca. Sí, claro. O sea, se está refiriendo a un episodio histórico real muy humillante para Estados Unidos, porque además los británicos no solo quemaron la Casa Blanca, quemaron el Capitolio y quemaron la biblioteca del Ya, Capitolio. pero Entonces, John, esta es ironía, muy impresionante. ¿cómo habría Sí. que leerla? Esta ironía del rey. Hay que leerla como cuando tú dices, ¿no es cierto?, el tema de la alfombra, del pisoteo. Hay que leerla como una complicidad, porque también Donald Trump no logró leer esa sutileza. Estoy viendo esta mañana, Donald Trump dice que el rey Carlos está de acuerdo con él en materia de armas nucleares, Sí. diciéndole a Irán, oiga, perdón, acá el rey está de acuerdo conmigo. O sea, como que Donald Trump hace del rey su nuevo mejor amigo, pero en lo que tú dices en estos comentarios, el rey... Le estaba mandando mensajes clarísimos, yo y encuentro, como- ¿no? Efectivamente. Yo creo que hay... Mira, que este tema es importante, la prueba es que el New York Times está abriendo con esta información ahora. Y dice, detrás de las bromas y la pompa del rey Carlos III, hay réplicas muy sutiles a Donald Trump. O sea, por un lado, haciéndole ver que la relación atlántica, la relación especial, el vínculo entre Europa y Estados Unidos, por mucho que él se queje de los aliados de la OTAN, es una relación que va más allá de él y del propio rey. No nos olvidemos que además el antecedente directo, solo dos reyes de Inglaterra han ido a Estados Unidos como reyes. Porque ayer contó el rey Carlos que le ha ido 20 veces a Estados Unidos, pero como rey esta es la primera vez, siempre fue como príncipe. Pero uno es su madre, pero que su madre fue a visitar Estados Unidos justo después de la crisis de Suez del año 57, donde el Reino Unido y Estados Unidos se habían peleado, habían disputado porque Estados Unidos no estaba de acuerdo con el lanzamiento de paracaidistas británicos en el canal de Suez y la toma del canal de Suez y la humillación que eso le supuso infligirle a Egipto, y que además dio arranque para que finalmente Nasser consolidara su régimen en Egipto, en fin, contra Occidente, y se aliara con la Unión Soviética. Bueno,
Todo eso está detrás de esta visita y de estos discursos. O sea, dice el New York Times, el rey Carlos III rechazó con mucho tacto los ataques del presidente Trump contra Gran Bretaña y la OTAN y habló de la importancia de controles y equilibrios. Detrás de las bromas hay cosas muy importantes. Y esto a mí me ha llamado la atención, lo está todo el mundo destacando. Y bueno, pues yo creo que ha sido un cortejo por parte del rey Carlos a Trump, hablando en un lenguaje que él entiende, tratando de hacerle despertar en la cabeza la neurona de la inteligencia y a través de metáforas y a través de comparaciones a veces llamativas, incluso irónicas, pero a mi entender, a la prensa norteamericana al menos le ha causado una gran impresión. Le defiende la OTAN cuando le dice, cuando Sí, fue el ataque a las Torres Gemelas, la OTAN activó el artículo 5. Activó inmediatamente el artículo 5. El artículo 5 es que todos se activan por defender a uno de los integrantes que está amenazado. Entonces, ahí lo defiende ante su cara, pensando que Trump siempre ha desacreditado a la OTAN. Claro, pero también, como diríamos en buen chileno, le soba el lomo a Donald Trump, porque le dice también le dice, las palabras de Estados Unidos tienen peso y significado como lo han tenido desde la independencia. Las acciones de esta gran nación importan aún más. Entonces yo pensaba, ¿esto fue una visita solo diplomática o lo que no estamos viendo, o habrán conversaciones en el planeta, en algún salón de las grandes potencias, donde lo que está sucediendo está llegando al límite ya como muy peligroso en términos de economía, en términos de traslado de energía, de petróleo, que esta visita del rey parece pomposa, pero a lo mejor por debajo también, ¿no es cierto?, hay peticiones formales para volver a los acuerdos, a que Europa vuelva a ser un conversador legítimo para Estados Unidos. Digo, algo más hay en esta visita, además, ¿no es cierto?, del traje y la buena cena. Sin duda que hay algo más, pero sobre todo hay esto, que es tratar de establecer una sintonía. Fíjate que Trump tuvo palabras muy elogiosas para el país que él ha estado denostando hace nada, porque como Keir Starmer no lo soporta, como Starmer no ha querido apoyarle en Irán y le ha puesto dificultades, bueno, pues y además se ha burlado de la Marina Británica. Por cierto, el rey en un momento le dijo que él había servido en la Marina Británica. Y Trump se estuvo burlando hace 2 semanas de que los portaaviones británicos eran de juguete. Bueno, el asunto es que yo creo que él ha establecido una manera de relación que está por encima del gobierno. Claro, Trump no puede decir el rey Carlos está de acuerdo conmigo en la prohibición de las armas nucleares, o como no puede decir que el rey está de acuerdo conmigo en Irán, porque el rey no está en cuestiones contingentes. El rey está por encima de eso. El rey no puede decir yo apoyo al gobierno de Keir Starmer en esto o no lo apoyo. No es su papel. Él reina pero no gobierna. En ese sentido está en un plano extraordinariamente beneficioso para poder hablar con Trump o para poder hacer este tipo de actuación que él ha hecho ante Trump. Porque como no gobierna y no tiene la responsabilidad de ir al Parlamento a rendir cuentas, bueno, pues él puede... De hecho, fíjate, hay un guiño. Todos sabemos que el rey Carlos III es un rey ecologista, es un rey que durante toda su vida ha mostrado simpatía hacia los grupos ecologistas. Bueno, pues ayer hizo un elogio de la naturaleza en Estados Unidos que inevitablemente a Donald Trump, que es enemigo de todo lo que huela a cambio climático, no le tiene que haber sentado del todo bien. Lo habló ante el Congreso, les habló del medio ambiente. John, eso es. Hay una frase, y lo voy a engarzar con la fotografía de esta mañana que da vueltas, ¿no es cierto?, que subió el propio Donald Trump, el vestido traje negro, corbata negra, anteojos oscuros, con un paisaje atrás en bombardeo. Decía Donald Trump ayer, Carlos está incluso más de acuerdo conmigo que yo mismo. Nunca vamos a permitir que ese adversario tenga un arma nuclear. Me encanta la frase, como la parafrasea. Nunca yo diría a alguien, él está más de acuerdo conmigo que yo mismo, porque, ¿no es cierto?, publica esta fotografía en la que se muestra vestido, como te digo, como listo para atacar, diciéndole a los iraníes que despabilen pronto. Entonces, me llama la atención todo estos juegos a la par que hace, ¿no? Una figura como Trump. Sí, yo creo que, bueno, Trump intenta obviamente llevar agua a su molino, pero se da cuenta de lo que está haciendo Carlos y de que el rey Carlos está apuntando a intentar un proceso, yo diría, de enseñanza o no diría tutelaje, pero sí
un proceso inteligente de señalarle cosas o caminos o vías distintas de comportamiento, ¿no? Como diciéndole, mire, nosotros sabemos que usted habla mucho, pero sabemos que de todo lo que nos importa más lo que hace que lo que dice. Y eso es una cosa que yo creo que ha logrado transmitir en esta visita, ¿no? John, tú nos dijiste al comienzo, desde el punto de vista de las negociaciones, hay poca novedad en Hormuz. Y es así, no ha habido mucho cambio. A mí sí me llamó la atención de las últimas 48 horas el anuncio de Emiratos Árabes de salirse de la OPEP. Y Bueno, esto yo es que lo vinculé inmediatamente. Oh, esto tendrá que ver con Hormuz. ¿Es así? ¿Y cuál es el efecto de esto? Que se salga de este, algunos lo denominan el cártel de los productores de petróleo mundial. Bueno, es que esa es la noticia más importante de las últimas horas, porque probablemente la salida de Emiratos Árabes de la OPEP suponga el principio del fin de esta organización. Ya estaba bastante tocada. El año pasado se retiró Ecuador, se han retirado algunos países africanos. La OPEP, piensa tú que en la OPEP no está Rusia. Rusia está en lo que se llama la OPEP Plus, que es la misma organización original creada a partir de Arabia Saudí y de Venezuela, que fueron los países fundadores de la OPEP en los años 70, pero se ha sumado Rusia porque no tiene mucho sentido que Rusia, con su enorme capacidad de producción, esté fuera de la organización que se supone que se creó para que los productores de petróleo pudieran controlar el precio. Con lo cual, bueno, es una organización que nunca, un cartel, nunca le ha gustado a los economistas porque es una organización que en el fondo distorsiona los precios que hay en el mercado, pero últimamente lo que se ha visto siempre es que tiene sobreproducción, con lo cual los precios nunca están en la situación en la que están ahora, que es una situación de tensión, precisamente porque se ha retirado una parte de la producción del mercado. ¿Por qué Emiratos se va? Bueno, primero porque Emiratos está en una organización en la que está su mayor rival en la región, que es Arabia Saudí. Emiratos y Arabia Saudí tienen políticas divergentes, tienen políticas discrepantes y tienen políticas en las que no están de acuerdo. Y se miran con recelo en algunas cuestiones. De hecho, Emiratos pidió hace unos meses que se le permitiera incrementar la producción. ¿Por qué? Porque ellos han hecho importantes inversiones en el sector petrolero y tienen una capacidad de extracción muchísimo mayor que la que tenían antes y están dispuestos a inundar el mercado con petróleo. Lo que pasa es que Arabia Saudí no les autorizó la cuota que ellos necesitan para poder financiar esas ampliaciones de su capacidad de producción que han hecho, con lo cual han decidido marcharse de la organización. Esto, esto es muy importante. Ahora mismo no significa nada en términos de mercado porque no van a salir más mercantes, más petroleros de los Emiratos por el Golfo, porque el Golfo sigue estando restringido. O sea, tampoco le pone competitividad al mercado, por así decirlo, que la competitividad haga bajar el precio. Ahora mismo no. Y de hecho el ministro del Petróleo de Emiratos dijo ayer que esta decisión no iba a tener impacto en el mercado frente a la situación que se está produciendo ahora. Pero sí lo tendrá dentro de unos meses cuando la situación se normalice, probablemente se normalice y entonces Emiratos va a meter en el mercado una cantidad de millones de barriles de petróleo diarios que probablemente hagan que el precio baje. Esta guerra partió y Donald Trump había hablado, ¿no es cierto?, de que serían de 3 y 4 semanas. O sea, no estamos ni de cerca. ¿Acuerdas? ¿Te acuerdas? Digo, lo planteo porque el mundo decía, pero ¿qué va a pasar con el planeta de aquí a 3, 4 semanas? Putin también fue así de optimista con Ucrania. Con 2 días todo lo hago. Y ya llevamos, no sé, acercándonos a los 2 meses. Entonces la pregunta aquí también es, ¿quiénes están ganando dinero con esta guerra? ¿Qué va a pasar con el planeta? Cada economía a nivel mundial, tú lo decías también, John, hay informes de cómo han aumentado el precio de los alimentos en el mundo. Entonces también hay que ver ahora en algún momento aterrizar esta crisis a lo que empieza a pasar en el cotidiano de todos los países, porque la situación en algún minuto se puede hacer insostenible, ¿no? Ahora mismo ya empezamos a notar efectos más importantes sobre la economía que lo que decíamos hace un mes. La inflación, empieza a notarse el impacto primero de las medidas correctoras que han tomado algunos gobiernos, algunas equivocadas, otras acertadas, pero en general la economía ha acusado el golpe que ha supuesto este bache en el comercio internacional y sobre todo en el comercio de energía, en el mercado de la energía. Ahora mismo lo que se está es pidiendo, bueno, por un lado Irán,
que tiene una acumulación de stock interior enorme porque no puede sacar su producción. Puede sacar algo a través de barco, está sacando algo a través de tren hacia China, pero es una barbaridad, no es realista sacar por tierra la cantidad de combustible que produce un país como Irán. Con lo cual todo el mundo, bueno, ayer Trump decía que Irán le estaba pidiendo por favor que se abra el estrecho para sacar la producción petrolera. En fin, lo que pasa es que está claro que la disrupción que se produjo en el mercado de la energía con la desaparición de Irán y con el cierre del Golfo de Hormuz es tan grande que no se va a normalizar automáticamente cuando llegue una situación estable de paz, de tráfico marítimo normal en esta zona de la Tierra. Con lo cual, lo más probable es que ya hayamos sentado las bases de una situación crítica, de una recesión internacional, una recesión mundial. En Europa hay países donde no se dan cuenta, España es uno de ellos, donde ahora empiezan a darse cuenta de que los aviones empiezan a llegar vacíos, de que muchos viajeros han empezado a cancelar sus vacaciones. Claro. España estaba en 100 millones de turistas. A ver a qué porcentaje cae, porque empieza a haber cancelaciones de cara a este verano de gente que iba a venir y que ya no va a venir. Las aerolíneas están cancelando vuelos a mansalva. Lufthansa canceló 20.000 vuelos. Ahora mismo Ryanair ayer estaba anunciando que los vuelos regionales en España los va a limitar. En fin, hay una serie de malas noticias, sobre todo para los países que viven del turismo, y eso para España es muy malo. John, ¿es un efecto directo o es un elemento más? Esta noticia que me llamó mucho la atención estaba en el diario ABC en la sección internacional, que Alemania va a recortar 40.000 millones de euros en el estado de bienestar para pagar el déficit que está teniendo y la defensa. Y lo empecé a conectar con otros países que han hecho anuncios más o menos lo mismo y que han dicho, ya no podemos seguir siendo la Europa del estado de bienestar donde todo está incluido, donde tenemos buenas pensiones, donde tenemos buena salud, porque la billetera ya no da. Hay que meterle esa billetera, ya no podemos seguir sacando esto. ¿Este es un efecto de lo de Hormuz o es un elemento más, no más de algo que venía ya en esa tendencia? No, es un elemento más de la política de Donald Trump de que la OTAN tiene que Europa tiene que hacerse cargo de su defensa. ¿Por qué no es de Hormuz? Porque esto ya estaba planteado con la guerra de Ucrania. La financiación de la guerra de Ucrania desde que Donald Trump llegó a la presidencia prácticamente ha corrido por cuenta de sus aliados europeos, de sus amigos europeos, de la Unión Europea. Y lo que está haciendo Alemania es que está en un plan de bocado. El propósito de Alemania es convertirse en la primera potencia militar de Europa y para eso se va a gastar lo que sea necesario. Y de hecho hay un acuerdo entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas para mover los límites fiscales con el fin de que de que el gasto militar esté consolidado y asegurado para los próximos años. Pero como un gesto de que se sigue respetando el buen manejo de las cuentas públicas en Alemania, el gobierno ha decidido recortar en algunas partes del estado de bienestar. Básicamente son ayudas sobre ayudas, o sea, la ayuda para la pareja que ya recibe una ayuda de algún tipo de ayuda de la seguridad social, bueno, pues se le va a dar al individuo, no se le va a dar a la familia, no se va a dar a todos los miembros de la familia. Bueno, en fin, una serie de medidas de ese tipo. El importe es de 19.000 millones de euros el primer año y va a llegar a casi 40.000 millones en 2030. O sea, esta cantidad no llega a ser el 1% del Producto Interior Bruto de Alemania, pero es una cantidad relevante y sobre todo es el mensaje que estabas diciendo tú, Gerardo, el mensaje de vamos a gastar más en cañones que en mantequilla. Y eso se repite en otros países también, ¿no? O sea, España, por ejemplo, lo está España, viendo así. Dinamarca, lo he leído, España que ha dice aumentado se acabó, ya no más. Sí, todos están aumentando su gasto militar, pero no en todos el mensaje ha sido tan duro como para decir el gasto militar se va a llevar por delante tu pensión. Francia tampoco, estoy pensando en Macron. No, que Francia no. Macron Francia, se le abre el suelo.
Vamos, sería la tercera revolución francesa o la segunda, no Claro, sé Claro, cuál. pero es un tema no resuelto, ¿no? Eso, alarguemos Es un tema no resuelto. la edad de jubilación, Sí. es que no les da, dicen que no Pero les da. Alemania tiene fama de que es un país acostumbrado a los sacrificios, el espíritu de sacrificio está Claro. muy prendido de todas estas generaciones y entonces hacen expreso, el gobierno casi siente un placer morboso en poder anunciar ha llegado la hora de hacer sacrificio y de ajustarse el cinturón. Pero hay otros países que no lo ven igual. Y entonces Francia, por ejemplo, no está para nada Se en la resiste. idea de transmitir que el gasto militar se está incrementando a costa de reducir el estado de bienestar. Sí. España de ninguna manera. España ha aumentado el gasto militar, pero no este discurso no lo va a sacar adelante nadie en este momento. No, y la discusión respecto a la edad de jubilar viene en Europa dando vueltas hace tanto y ha no les dan los significado, números. y ha significado, digamos, crisis políticas enormes. Bueno, recordemos por lo que Enorme. significó para el propio Macron, lo que ha pasado en Gran Bretaña. Y los Es- franceses siguen jubilando a los 62 exactamente, años. y no han logrado hacer ese cambio. Pero Y- el elefante está ahí. El y elefante está dentro de la y en habitación. Chile lo que la pasa es que discusión no lo está quieren mirar. también ahí, de una manera más tímida todavía, pero con muchas dificultades para poder tomar aire. John Miller, periodista, amigo, columnista acá en Radio Pauta. Un abrazo Te grande. damos las gracias, John. Que esté muy bien, Gracias. cuídense mucho. Chao.